Durante los últimos capítulos hemos estado hablando de inteligencia artificial, de energía y de cómo el sistema empieza a tensionarse desde diferentes frentes. Primero, vimos cómo la inteligencia artificial está disparando la demanda energética. Después, analizamos cómo esa misma tecnología empieza a generar presión en el empleo. Y en el último capítulo, vimos cómo la energía nuclear vuelve a entrar en escena como una posible solución. Pero hay algo que todavía no hemos abordado y que en el fondo conecta todo lo anterior. Hace unos días, navegando por LinkedIn, me encontré con este mapa que me llamó mucho la atención. Un mapa que mostraba cómo Latinoamérica concentra una parte relevante de los minerales que el mundo necesita, no solo el cobre o el litio, sino que también parte de otros recursos menos visibles, pero igual de estratégicos, y ahí es donde aparece la duda interesante. No si estos recursos son importantes o no, porque eso ya lo sabemos. La pregunta es otra, si el mercado ya está dimensionando correctamente el rol que van a tener en los próximos años. Soy Gabriela Araya y en este capítulo de Radar de Trading vamos a entender por qué la inteligencia artificial, la energía y los minerales no son historias separadas, sino que son parte de una misma estructura. Porque si conectamos los puntos, lo que aparece es bastante claro. La inteligencia artificial necesita energía, la energía necesita infraestructura y la infraestructura necesita minerales. Y acá hay algo muy importante que entender. No es solo que los autos eléctricos necesiten baterías, es que los data centers que están sosteniendo el desarrollo de la inteligencia artificial, desde compañías como Nvidia hasta plataformas como OpenAI, no solo consumen enormes cantidades de energía, sino que también generan calor de forma masiva. Y eso obliga a tener sistemas de enfriamiento, redes eléctricas estables y una infraestructura mucho más exigente. Y ahí es donde el cobre vuelve a aparecer como protagonista. Y eso cambia completamente la conversación, porque dejamos de hablar, en este caso, de software y empezamos a hablar de recursos físicos. Hoy el mundo está avanzando hacia un modelo mucho más electrificado. Vehículos eléctricos, energías renovables, infraestructura digital, centros de datos y todo eso empuja el consumo energético. Pero generar energía es solo una parte del problema. La otra parte es transportarla y almacenarla. Y ahí es donde entran los minerales. El cobre, por ejemplo, es fundamental para las redes eléctricas. El litio para baterías y almacenamiento energético. Y la plata, por otro lado, que muchas veces pasa desapercibida, es el mejor conductor eléctrico que existe y es clave en la fabricación de paneles solares. Y esto no es menor, porque países como Perú y México no solo son relevantes por su producción de cobre, también lo son por su rol en la producción de plata. Y eso los posiciona directamente dentro de la transición energética. Ahora, cuando empezamos a mirar la región con más detalle, aparece otro punto relevante. Chile y Argentina, que hoy lideran la carrera por el litio en el Cono Sur y están en el centro de las dinámicas más importantes de los próximos años. Y cuando empezamos a mirar los datos, la historia se vuelve aún más interesante. Tenemos a la Agencia Internacional de Energía que proyecta que la demanda de cobre podría duplicarse hacia el año 2040 en escenarios de transición energética. Y en el caso del litio, el crecimiento esperado es aún más agresivo, impulsado principalmente por baterías y almacenamiento. Pero si vamos un poquitito más allá, aparecen minerales que no suelen estar en la conversación. Aparece un mineral menos visible, el rhenium, y no suele estar en los titulares. Pero sin él, los motores de alta eficiencia y la tecnología aeroespacial simplemente no funcionarían. Se utiliza en superaleaciones capaces de resistir temperaturas extremas y es clave tanto en energía como en defensa. Y aquí es donde el dato se vuelve interesante. Su precio ha mostrado movimientos muy relevantes en el último tiempo con alzas cercanas al 90%. Y además, gran parte del consumo depende de importaciones. Y eso cambia completamente el análisis porque cuando un recurso es escaso y es crítico y dependiente de cadenas externas, deja de ser solo un commodity, se transforma en un activo estratégico. Y con esto
llegamos al punto central del capítulo. La demanda está creciendo, pero la oferta está concentrada. Y cuando nosotros tenemos esa combinación, lo que aparece no es solo una oportunidad, es tensión. Dependencia de ciertas regiones, dependencia de ciertos países, dependencia de ciertas cadenas de suministro. Y cuando aparece o cuando existe esa dependencia, tenemos tres cosas: riesgo, volatilidad y geopolítica. Y ahí entra un concepto que empieza a tomar cada vez más relevancia, que es el friendshoring. Hoy, en economías como Estados Unidos y Europa, están buscando asegurar el suministro de recursos críticos, pero no desde cualquier lugar. Están buscando hacerlo desde países con los que tienen una alineación política y una alineación económica. Y ahí es donde Latinoamérica empieza a jugar un rol distinto, no solo por geología, sino que por posicionamiento geopolítico. Chile, Perú, Brasil dejan de ser simplemente productores y pasan a ser piezas estratégicas dentro de todo este sistema. Y esto no es casualidad, es geología, pero también es política. Y eso cambia la forma en la que el mercado empieza a mirar todos estos activos, porque ya no solo se trata del precio del cobre hoy, sino de quién tiene acceso a ese cobre mañana. Y esto se traduce en algo muy concreto: más inversión en minería, más acuerdos estratégicos y una reconfiguración de las cadenas productivas a nivel global. Desde el punto de vista del mercado, hay algo muy importante que entender. No todos los activos van a capturar esta narrativa de la misma forma. Veamos algunos activos que están en el radar. Por ejemplo, yo les tengo acá una compañía que se llama Antofagasta PLC, que tiene una exposición directa al cobre chileno. En un escenario donde el cobre es clave para la electrificación, esa exposición empieza a tener un valor distinto. Y si nosotros vamos y revisamos la gráfica de Antofagasta PLC, que se transa en la London Stock Exchange, en la Bolsa de Londres, es una acción que tiene muchísima historia desde 1995 y una sólida tendencia marcadísima al alza. Y en el último tiempo, con la variación del precio del cobre, hemos visto que ha logrado tener un avance de alrededor de más de un 170% entre prácticamente marzo del año 2025, mayo del año 2025, hasta en este momento lo que tenemos de máximos históricos que se alcanzaron durante el mes de febrero de este año. Luego tenemos a SQM. En el caso de SQM, ahí es donde vemos la exposición al litio. Y el litio está directamente conectado con el crecimiento de baterías y almacenamiento energético. Y hemos visto a SQM, que transa en la bolsa de Nueva York a través de una ADR o en la bolsa chilena, con movimientos importantísimos también a lo largo de la historia hacia el alza. Logró tener un gran movimiento alcista durante el mes de mayo del año 2022, alcanzando máximos en torno a los 115 por toda esa transición energética que se iba a dar, pero luego entre la guerra entre Rusia y Ucrania y un poco de incertidumbre respecto a esa rápida transición desde combustibles fósiles a, por ejemplo, energías renovables, es lo que terminó generando esta presión de venta junto con las caídas del precio del litio, que luego, cuando empezó a retomar la senda alcista, SQM rápidamente recuperó terreno perdido y lleva ahora mismo un avance de alrededor de 194% desde los mínimos alcanzados el 2 de junio del año 2025. También existen formas más amplias de capturar esta tendencia. ETFs ligados al cobre, por ejemplo, que permiten tener una visión más diversificada del sector. Y ahí les traigo el Global X Copper Miners ETF, que viene también con bastante historia, que si ustedes se fijan, viene a mostrar un poco movimientos que tenemos desde abril del 2010, pero que justamente, al igual que lo que pasa con Antofagasta, ha logrado tener un movimiento importantísimo al alza, más de un 160% desde prácticamente el mes de mayo del 2025, y ahora mismo cotiza en 84,67, alejado de los máximos históricos cercanos al nivel de los 100. O, si quieren irse a algo un poquitito más global, bueno, Albemarle. Albemarle, que captura la demanda global por el litio. Ustedes la pueden encontrar bajo el ticker de Albemarle Corporation y transa en la bolsa de Nueva York. Y si se van al gráfico
mensual, el precio de Albemarle, muy similar al de SQM, tuvo grandes movimientos alcistas durante el año 2022, pero luego presentó retrocesos importantes y desde los mínimos alcanzados cercanos a los 53,38, el precio podría tratar de ir a buscar los próximos niveles si es que logra posicionarse por sobre los $200 por acción y con eso intentar ir en búsqueda del máximo histórico cercano a los 334. Y aquí es donde entra la lectura más importante, diría yo, de todo este capítulo y de toda la información que les estoy compartiendo. Esto no solo se trata de qué activo mirar, sino de entender qué tan directa es su exposición al problema estructural. Porque en este tipo de tendencias la dispersión importa y no todos los activos capturan la misma historia. Y si nosotros llevamos esto a escenarios, podríamos pensar en tres posibles caminos. Un escenario donde la inversión logre, por ejemplo, expandir la oferta y el sistema se adapta, un escenario donde la oferta no alcanza y aparecen cuellos de botella reales, y un escenario más estructural, donde los países comienzan a reorganizar todas sus relaciones para tratar de asegurar acceso a todos estos recursos. Y este, que es el último escenario, es probablemente el más relevante desde el punto de vista del mercado, porque implica cambios en el equilibrio global. Y con eso volvemos al punto inicial, en donde yo les mencionaba que la inteligencia artificial necesita energía, la energía necesita infraestructura y la infraestructura necesita minerales. Y ahí es donde todo finalmente se termina conectando, porque el mercado no está comprando hoy en día cobre, está comprando acceso al futuro. Y ahí hay un punto que refuerza toda esta idea. Hoy, extraer una tonelada de cobre es más difícil y más costoso que hace 20 años. Las leyes del mineral han ido cayendo, los proyectos son más complejos y el desarrollo toma más tiempo. Es decir, no solo es un recurso necesario, es un recurso cada vez más escaso. Soy Gabriela Araya de Inversiones y Trading y si quieren profundizar en esta idea, los invito a descargar el informe especial que preparé donde revisamos en detalle los activos que están en el radar y cómo se posicionan dentro de esta tendencia. Y si les interesa este tipo de análisis, suscríbanse al canal porque en esta serie estamos construyendo capítulo a capítulo el mapa de lo que realmente está moviendo al mercado. Nos vemos en el siguiente radar de trading. Que estén muy bien. Chao, chao.